Buenos días, estudiantes, bienvenidos a la semana 24, semana 3 del proyecto 4, en el cual continuaremos con la función coseno y la secante, que es su inversa, a partir de su relación en el círculo geométrico, unidad, analizando sus características particulares y sus propiedades. En este caso, la función coseno es una de las principales que continúan en lo que es las razones trigonométricas, la cual se designa con la simbología de cos y se define como lo siguiente: coseno, cuyo dominio son los números reales, y se tiene como parte del rango, en este caso, todo lo que se obtenga como resultados del coseno de esta función. Es decir, la función que se asocia a cada número real x, el coseno del ángulo cuya medida en radianes es x. Entre las propiedades se encuentran que el dominio de esta función son todos los números reales, como ya mencioné, está aquí resaltado de azul. El recorrido de la función coseno es recorrido cos entre menos 1 y 1, es decir, en donde se amplía o donde está la parte de la curva por donde es el límite en el cual no debe sobrepasarse con respecto al eje Y, ya que el valor máximo que puede tomar el coseno es 1 positivo y el mínimo es menos 1. La función coseno es periódica y su periodo es de 2pi, es decir, que en 2pi se completa el periodo. El desfase se determina con la fórmula que ya mencioné en la clase anterior, que es negativo de c dividido por b, que es el desplazamiento horizontal que se encuentra por lo general dentro del paréntesis de la función x. Ejemplo, tengo seno de x es igual a 3x más 1. Este más 1 sería el desplazamiento horizontal que forma parte de la fórmula del desfase. El desplazamiento vertical se encuentra por lo general por fuera de la función x, identificada como d unidades. Ejemplo, si yo tengo coseno de x igual 2x, cerrando paréntesis, más 1, este más 1 que está por fuera del paréntesis, es el desplazamiento vertical. Luego, la función es par. Coseno va a ser la imagen con respecto a lo que se tome de valores en los reales, porque se extiende a lo largo del eje Y. Es decir, que no pasa por el origen, pero sí se extiende por el eje Y. Y lo último es que la amplitud A de la función Y igual coseno de X es 1. Como mencioné anteriormente, es entre 1 positivo y menos 1. Algunos valores típicos por donde pasa esta función coseno serían coseno de pi medios igual 0 y coseno de menos pi medios igual 0, que quiere decir que por ahí son las intersecciones donde va a pasar esta función. Aquí donde se corta con el eje de las abscisas o del eje X. Ahí pasa y se intersecta con 0 en Y. Por otro lado, aquí vemos que se completa el periodo en 2pi. ¿Por qué se completa en 2pi? Porque si ustedes ven, el coseno es diferente al seno, en el que no empieza desde el origen, sino desde el 1. Desde aquí arriba, luego va a bajar, luego sube, y cuando vuelve a subir, ahí se completa el periodo. Entonces, por eso es que su periodo se completa en 2pi, así como yo lo he puesto en el límite con esta línea roja. Ahora bien, en el primer ejemplo tenemos que determinar las características de la siguiente función observando la figura. Si yo tengo 2 coseno de 2x más 1, quiere decir que mi amplitud va a ser entre 2 positivo y menos 2. Por eso aquí yo he puesto menos 2 y 2. Por eso desde aquí inicia lo que es la función. Pero aquí tuvo un desplazamiento vertical hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque tiene más 1. Entonces por eso subió la función. Es decir, lo que tengo con azul es la función original, como tiene que ser. Desde aquí, luego baja, luego sube, luego baja, y luego sube y se completa su periodo en 2pi. Ahora, si yo tuve mi desplazamiento vertical hacia arriba, inicia ya una unidad hacia arriba, es decir, desde 3. Por ende, baja hasta acá, y no es que si inició aquí en 3 el desplazamiento vertical va a llegar hasta 3 negativo, no. Así tal cual, si hasta aquí era su mínimo en menos 2, se sube una unidad y el límite de esta función del desplazamiento va a ser menos 1. Entonces, inicia en menos 3, avanza hasta menos 1, inicia, perdón, en 3 positivo, avanza hasta menos 1, luego sube otra vez a 3 positivo y baja hasta lo que es menos 1, hasta vuelta a subir y completar su periodo. Y por ende también tenemos que la frecuencia es de 2, quiere decir que nosotros vamos a tener 2 periodos. Ahora, el dominio siempre serán en este tipo de función de coseno, serán los reales. Recorrido va a ser entre menos 1 y 3, como mencioné, 3 positivo, menos 1 negativo. Y el periodo va a ser la división entre 2pi dividido para b. Como b aquí vale 2, yo tengo 2pi dividido para b, ambos 2 del numerador y del denominador se eliminan y solamente me quedaría pi como periodo. Recordemos que esa fórmula la aprendimos en la clase anterior, donde nosotros determinamos que para el periodo se divide
2pi para b. Pueden revisar la clase de seno. El periodo se identifica con la letra T. Luego sigue el desfase. El desfase es con la fórmula menos c sobre b. Como este es el negativo de la fórmula, yo tengo que observar si tengo algún tipo de desplazamiento horizontal. En este caso no tengo ningún desplazamiento horizontal por dentro. Por ende, tengo 0 en c y divido para b, que es 2, que tengo aquí. Entonces, 0 dividido para 2 nos da 0. Quiere decir que no hay desfase. En este caso no hay un desplazamiento horizontal. Y el desplazamiento vertical, que es el que ya notamos por fuera, obviamente va a ser una unidad hacia arriba porque es positivo. Y por último es una función par, porque se extiende a lo largo del eje Y. Ahora, las propiedades que toman en valor en el caso de la función secante va a ser diferente, porque son todos los números reales su dominio, excepto por donde se multiplica pi medios más cualquier número entero que sea impar. Es decir, por donde yo veo que tienen pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, van a pasar las asíntotas. ¿Qué quiere decir? Que por ahí no va a pasar ninguna función. Por ende, esos valores no van a ser parte del dominio. Entonces, el dominio se va a hacer siempre todo este valor de acá. Ahora, el recorrido de esta secante va a ser entre lo que es el negativo infinito hasta 1, unión 1 hasta el positivo infinito. En otras palabras, va a ser cerrado tanto en 1, menos 1, que se exceptúa unión todos los reales. Quiere decir reales menos lo que es entre 1 positivo y menos 1. También es otra manera de interpretar el recorrido. Si no, ustedes lo pueden poner de esta manera. Ahora, es periódica de periodo 2pi, porque hasta el 2pi se cumple un periodo. Recordemos que en la parte de corchete, si miran al lado contrario, quiere decir que es abierto. Si miran del lado que corresponde, cerrando esta parte de cerrado. Por último, tenemos que es par, y aquí identificamos que por donde pasa, se supone que aquí iría una función coseno. Vamos a hacer una simulación como que por ahí pasa coseno. Desde aquí iría hasta acá. Bajaría acá. Vuelta a subir acá. Bajo hasta acá. Y vuelta, subo hasta acá. Entonces digamos que ahí está el coseno, ¿verdad? Entonces aquí si ven que por donde se intersecta con el eje X pasa la asíntota. Quiere decir que cuando se intersecta con el eje X en el coseno, en el secante es una asíntota. Lo mismo vemos aquí, hay otra asíntota. Obviamente que aquí no lo he extendido mucho, lo voy a extender más. Entonces ahí podemos notar mejor. Aquí pasa otra asíntota, ¿sí ven? Y así sucesivamente, por donde ustedes vean que pasan asíntotas, es por donde hay una intersección con el eje X en el coseno. Entonces aquí yo veo que se completa un periodo, aquí hay la mitad de un periodo porque el otro periodo está del otro lado negativo, y se salta este espacio y se vuelve a repetir la función. Entonces la parte que se toma en cuenta es esta de aquí, hasta completar el 2pi. Entonces por eso se toma en cuenta el recorrido o digamos el periodo que tiene la secante en este caso, va a ser hasta esta parte, la mitad de lo que nosotros vemos como algo cóncavo hacia arriba. Y en este caso es par, porque también se extiende a lo largo del eje X. La función coseno tiene relación con la salud en el caso de la toma de radiografías torácicas con respecto a lo que es electrocardiograma, para lo que es la medida de los latidos del corazón. Para ello tenemos lo que es la herramienta cosinusoide, que es la agrupación de curvas que representan en general todas las gráficas. Se emplean estudios de procesos cíclicos para medir la secreción hormonal y pulso cardíaco, lo cual se analiza por medio de la descomposición de Fourier, que transforma cualquier función en una suma de funciones cosinusoidales, es decir, una suma de varias funciones de coseno. Un ejemplo tenemos aquí. Un paciente en reposo inspira y expira 0.5 litros de aire cada 4 segundos. Al final de una expiración le quedan todavía 2.25 litros de aire de reserva en los pulmones. Después de 3 segundos de iniciado el proceso, el volumen de aire en los pulmones en litros en función de tiempo es 2,5 menos 0,25 coseno de pi t sobre 2. Para eso se pide graficar el volumen de esta función, en qué instante el volumen es máximo y mínimo y cuál es el valor del volumen máximo y mínimo. Aquí ya tenemos la solución del ejercicio. Como el periodo es de 2pi dividido para b, b en esta función va a ser pi medios. Entonces dividimos para pi medios y obviamente nos va a quedar 4.
multiplicando los extremos. 2 por 2, 4. Y el desfase ocurre en t, 0. Aquí no hay desfase, por eso tiene 0, porque no tenemos nada dentro del paréntesis con respecto al desplazamiento horizontal. El intervalo principal del gráfico es 0,4, porque se toma ahí lo que es el intervalo de cómo se va a actuar cada curva. Hay una traslación vertical de 2,5 unidades. Ejemplo, inició en lo que es esta parte de aquí, en 2,5, o si no inició en 2,25. Si dice que la amplitud es de 0,25 unidades y mi original es de 2,25, al sumarle 0,25 más, va a ser 2,50. Entonces aquí tenemos el desplazamiento vertical. Ahora, como esta es la original, la que está con rojo, obviamente, como nosotros tenemos aquí menos 0,25, significa que se disminuyó un desplazamiento vertical, es decir, no es hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces la línea azul es el movimiento último que tuvo esta función. Ahora, la amplitud que tenemos aquí del intervalo es entre 0 y 4, es decir, hasta aquí nosotros completamos un periodo. Es decir, que en radianes 4 sería 2pi. Por eso tenemos el intervalo 0,4 hasta completar ese periodo, un solo periodo. Entonces ahí ya tenemos la solución del ejercicio. ¿Cuál es el valor del volumen máximo y mínimo? Ya sabemos que el volumen máximo está aquí, lo que es la parte de la cumbre de esta especie de montaña, y el mínimo es donde hay una depresión, aquí. Entonces esos son los valores identificados. Por último tienen los videos de apoyo, que tenemos aquí unos links de YouTube, los pueden revisar. Y con respecto al ejercicio de tarea, van a hacerlo similar a este ejemplo número 1, donde van a determinar el dominio, el recorrido, el desfase, el desplazamiento vertical. No duden en revisar la clase del seno con respecto a lo que es la fórmula de lo que es periodo, que es T igual 2pi dividido para B. Por último, los voy a retar a ustedes a que hagan este ejercicio de taller. Van a abrir el siguiente link, yo lo voy a copiar para fines didácticos. Ustedes van a copiarlo, van a ir a esta parte de aquí, abrimos una nueva pestaña y se les va a abrir este tipo de aplicación. Dejamos que cargue, sale GeoGebra. Una vez que cargue todo esto, ustedes van a tomar solamente en cuenta lo que es el coseno, ¿sí ven? Y van a ver cómo interactúa con el círculo geométrico, ¿sí ven? Aquí tenemos el coseno. Como es adyacente este lado de abajo con respecto a la hipotenusa, por eso inicia desde 1 y nosotros vemos cómo interactúa, ¿ok? Entonces, en la entrada que van a hacer, vamos a ver cómo es lo del inverso de secante. Vamos a poner secante de X. Y podemos ver aquí entonces la secante. ¿Sí ven? Aplastamos coseno de nuevo y vemos también cómo otra vez vemos una secante de X. Una vez que ustedes ya hayan insertado tanto coseno y secante, pueden ver cómo es la relación de esta función secante con respecto a coseno. Y como les mencioné, por donde pasa la intersección del punto con la abscisa, en ambos, en lo que es coseno, en el secante, en cambio, pasa la asíntota, es decir, estas líneas que son continuas. Entonces, ahí no va a haber ninguna función. Entonces, yo les recomiendo que interactúen con esta aplicación, así como lo he hecho en este momento. Ustedes podrán practicar lo que es, en cambio, ya la función coseno de 3x y secante de 3x. Entonces, aquí ustedes van a buscar el valor de secante en lugar de x. Les van a poner 3x. Y al poner secante de 3x, obviamente les va a salir esto. Se ha reducido lo que es la anchura de cada una de las curvas. Y así podrán notar que al momento que multiplicamos con un número entero, entonces esto no se dilata, sino que se contrae. Ahora, siguiendo el ejemplo, ustedes van a hacer una captura de lo que hice y lo van a pegar en su actividad desarrollada. Pero lo tienen que practicar ustedes, obviamente. Luego en la actividad 2 van a resolver el ejercicio 2 de la página 175 del libro de matemáticas de segundo BGU.
Y van a resolver el ejercicio 1, literales A y B de la página 182 del libro de matemáticas de segundo BGU. Son ejercicios similares a lo que expliqué acá, y asimismo me tienen que hacer la gráfica, y les recomiendo que utilicen lo que es GeoGebra Classic. Les voy a mostrar. Van a poner GeoGebra Clásico, y se les va a abrir la pantalla de GeoGebra Clásico. Entonces, al abrir esta parte de GeoGebra, ustedes dejan que cargue y aquí van a insertar la función que quieran insertar similar a lo que les pide en el libro. Entonces, digamos que en el libro ustedes tienen un ejemplo de coseno. Entonces borramos aquí, ponemos X y afuera ponemos coseno, cos. Y digamos que estamos buscando el coseno de 2X. Entonces les va a salir el coseno de 2X, así como ven. Y así van a insertar la función que les pide el libro para que ustedes hagan captura y luego peguen en la actividad. Entonces, estudiantes, les agradezco por su atención y nos vemos hasta la próxima semana para continuar con las funciones faltantes que son tangente y cotangente. No olviden de suscribirse al canal y de seguirme en @servitesis.